Muy bien, bienvenidos. Mi nombre es Maxi Ordi Pau Carguacho. A continuación voy a hacer la explicación acerca del método de Karsten. Es un método que determina el cálculo de socavación en metros. Investigando me di con la sorpresa de que el método en realidad para proyectos de puentes no es muy utilizado, ya que este arroja datos por debajo de la media de todos los cálculos de socavación que existen, ¿no? Entonces, para hacer o para determinar un estudio grande, el método de Karsten, no se le aplica, ¿no? Por ser por dar valores muy bajos de lo normal. Bueno, hay algunas ventajas y desventajas que elegí para esta explicación acerca del método. Bueno, hice un resumen más que nada de lo que se investigó para el curso de estructuras hidráulicas. Perdón porque estoy un poco gripado. Bueno, continuemos. Bueno, lo puse cualidades, en realidad son ventajas y desventajas que tiene el método de Karsten. Primero, bueno, está considerado como una desventaja, por eso es que le puse una X. El método Karsten arroja valores muy bajos de socavación local. Bueno, nos dice socavación local porque solo se concentra en un solo punto de la estructura. En este caso va a ser en la pila intermedia, que ya se le va a estar explicando. La pila intermedia tiene que ser circular, uno de los requisitos fundamentales para la aplicación del método. Que una de las desventajas es que el método arroja valores muy bajos de socavación. Es un punto en contra para el método, ya que supongamos que si este método se emplea para una subestructura en un puente o en cualquier proyecto, este nos puede engañar a primera vista, ¿no? Entonces dándonos valores, claro, que nos van a ayudar en el costo, pero quizás no en la calidad del proyecto. Bueno, otra ventaja es que empleó los ensayos de Chabert y Angel Dinger. Bueno, son dos ingenieros que también se dedicaron a hacer ensayos para determinar la forma de socavación, la altura de socavación. Otra ventaja es que el método utiliza el diámetro del sedimento, ¿no? El diámetro del sedimento es acerca del caudal sólido que trae el flujo. Otra ventaja es que los resultados son proporcionales al ancho de la pila, es decir, que el resultado ya se puede conocer a medida que tú veas el ancho de la pila. A mayor ancho de pila se va a tener una mayor profundidad de socavación. Bueno, vamos a verlo en el método. Otra de las cualidades o desventajas, ¿no? La ecuación se puede dar en cualquier unidades, pero siempre y cuando si uno está en sistemas internacionales, todas las variables tienen que encontrarse en sistemas internacionales. Eh, si otras están en sistemas inglesas, bueno, obviamente que todas las variables también tienen que estar en ese mismo sistema. Es que es aplicable solo para pilas circulares. No se permite la aplicación de pilas cuadradas, pilas hexagonales, pilas rectangulares, como apreciamos en la imagen, ¿no? Como se puede apreciar en esta imagen. No considera la existencia de una profundidad de equilibrio en ausencia de aporte de sedimentos. Es decir, si se tiene una determinada altura de sedimentos, el método lo va a hallar a partir de la cota de la altura de sedimento. Es necesario primero determinar la altura de sedimento que se ha acumulado en la pila para a continuación poder determinar el cálculo de socavación o la altura de socavación. Y por último, tenemos una desventaja también, porque yo no lo llamo ventaja, es que el método es aplicable solamente en aguas claras y en lecho móvil. Es decir, si el flujo está en estado subcrítico o cuando el número de Freud sea menor que 1. En realidad es una gran desventaja porque nosotros, por ejemplo, acá en el río Rímac, tenemos pues velocidades las cuales erosionan a la pila de un puente. Entonces, este método, en conclusión, no es óptima para hacer proyectos de gran envergadura.
o que tengan o que sirvan para beneficiar a una población inmensa. Bueno, ahora es la explicación acerca de la fórmula, lo que es la parte central de nuestro tema. Como apreciamos, tenemos ahí la fórmula, ¿no? El cual nos dice que la altura de ds es la altura de socavación. Nos dice que la altura de socavación está, está entre 0.546 por A. Vamos a ver qué es A. A es el ancho de la pila circular. Por, bueno, en este caso el ancho de la pila circular ya vamos a ver, ¿no? Que es el diámetro de la propia pila, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Bueno, después nos dicen que hay el número de segmento, ¿no? El ns, que está en esta parte de la fórmula. Ahora, ¿qué es ese ns? ¿De qué valores depende? El ns, bueno, se puede apreciar, también es una subfórmula, ¿no? Pero depende de una b. Ahora, ¿qué es esa b? La b es la velocidad media de flujo. También depende de un delta. El delta es la densidad relativa. Ahora, ¿cómo se obtiene la densidad relativa? La densidad relativa no es nada más que el peso específico del sólido menos el peso específico, bueno, del agua en este caso, sobre el peso específico del agua. Ahora, ¿qué hacemos en el caso de que no tenemos el dato del peso específico? En este caso, por teoría, se sabe que la densidad relativa también se puede obtener eh, con datos de las densidades propias de, del flujo, ¿no? Del flujo o del punto en el que está haciéndose el análisis. Entonces, también podría decirse que la densidad relativa puede ser la relación entre la densidad del sólido menos la densidad del agua sobre la densidad del agua. Bueno, también tenemos en el número de sedimento, otra variable que es D. Ahora, ¿qué es D? Es el diámetro medio de sedimento, cuyo valor se va a obtener de análisis granulométrico que tenga eh, el lecho o el río, ¿no? En la parte central, que está cerca a la pila circular. La G es la aceleración de la gravedad, uno de los pocos que hace uso de esta variable. Y bueno, se tiene el peso específico del sedimento y del agua. Una vez conocido la teoría, ya reconocido lo que son las variables que utiliza nuestro método de Karsten, pasamos a probar, ¿no? Porque se hizo un formato Excel para poder determinarlo. Bueno, el formato Excel se tiene la siguiente forma. Se lo hizo más visual para que cualquier persona que no conozca el tema pueda manipularlo sin, sin tener problemas, ¿no? Aquí se hace la explicación primero. Solo se va a rellenar los datos en celdas de color rojo. Bueno, ahora iniciamos el método Karsten. Podemos poner, no sé, el peso específico del sedimento, quizás 2.7, ¿no? 2.7 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Convirtiéndolo a kilogramos sobre metro cúbico, lo multiplicarías por 1000. El peso específico del agua o la densidad, propiamente. Aquí también puede ir la densidad. Si aquí va densidad, aquí también tiene que ir densidad. Si en peso específico del sedimento va densidad, en el peso específico del agua también tiene que ir el valor de la densidad. Porque la gravedad se va a eliminar más adelante en los cálculos. Nos piden el valor del ancho de la pila circular. Vamos a ponerlo 3 metros. Que sea una estructura, una subestructura de gran dimensión.
A continuación nos piden la sección de río. Bueno, aquí con el fin de reducir con el fin de obtener la velocidad, reduje primero a obtener la sección del río, luego te pido el caudal. Bueno, el tirante de flujo es para determinar desde qué punto va a tomar, va a ser va a ser la altura de su excavación. Bueno, sabemos que el tirante tiene que abarcar la altura también de la altura de sedimentación, ¿no? Bueno, vamos a poner 4 metros. 4 metros cuadrados el área, en la sección del río. Vamos a tener un caudal de 80 y vamos a tener un tirante de flujo de 1,5 metros. Ojo, que todo este caudal es para 500 años, para un periodo de retorno de 500 años. Bueno, nos da una velocidad de 20 metros por segundo. A continuación pasamos a rellenar el análisis granulométrico a fin de reducir nuestros cálculos. Se rellenan todos los valores de rojo, ¿no? En este caso se va a poner el valor retenido pero en porcentaje. Una vez obtenidos los valores retenidos, pasamos a buscar el diámetro medio. Ponemos los valores respectivos de 30, de 60 y de 10. Obtenemos el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura y lo que en realidad nos importa, ¿no? Que es el tamaño de sedimento. Una vez puesto todos los valores, hacemos el cálculo respectivo. La densidad relativa, que es en este caso va a ser el P específico del sólido menos el P específico del agua. Entre el P específico del agua nos va a dar 1,7. Luego determinamos el número de sedimentos, el cual nos va a dar 722.091. Y por último, la profundidad de su excavación. Para este caso, nos da 1,63,8 m, ¿no? Centímetros. Bueno, y aquí tenemos un gráfico de los resultados, de cómo va a quedar nuestro cálculo. Y eso sería todo acerca del método de Karsten. Se hizo una programación en brackets para poder hacerlo más didáctico y más interactivo el tema. Eso ya se va a explicar en clase. Buenos días con todos, mi nombre es Lisbeth Pichardo Galindo, soy estudiante de la Universidad Peruana Unión. A continuación les voy a presentar el método de Shen, que sirve para el cálculo de la socavación, ¿no?, de las fuentes. Aquí tenemos el método de Shen. Según investigaciones se han creado 7 ecuaciones, ¿no? La primera fue en el año 1965, donde proponen una sencilla ecuación, ¿no?, que la profundidad de socavación es igual a 1,4 por el ancho de la pila, ¿no? Aquí en esta ecuación la profundidad de socavación solo depende del ancho de la pila. Y la otra ecuación fue creada en 1984, en la que la ecuación ve varios parámetros relacionados con la socavación, ¿no? Este método únicamente interviene en los parámetros hidráulicos y geométricos de las pilas. Aquí vemos las ecuaciones del método de Shen, que son 7 ecuaciones. La primera es de fórmula de Shen, que fue creada en 1965 y propone una sencilla ecuación, ¿no?, en que la profundidad de socavación depende únicamente del ancho de la pila, como se puede ver aquí. Y la otra ecuación es para flujos sin transporte de sedimentos. Aquí vemos la ecuación que determina la profundidad de socavación, ¿no? Y aquí la tercera fórmula de Shen para flujos con transporte de sedimentos. Aquí vemos la ecuación para la determinación de la profundidad de socavación. Estas 3 ecuaciones planteadas son para
pilares circulares, ¿no? Solo se pueden aplicar para ello. Aquí vemos la cuarta ecuación de Shen, que fue planteada en 1984, ¿no? Este método, esta ecuación plantea varios parámetros, ¿no? Ve varios parámetros en la que ve el ancho del pilar, la velocidad media del flujo, velocidad crítica para el inicio del movimiento de las partículas, profundidad del agua, ángulo de ataque, longitud de la pila, ¿no? Y ve también F1, F2, F3, ¿no? ¿En qué consiste cada una de ellas? Les voy a explicar. F1 es un parámetro que depende de la relación entre la velocidad media del flujo y la velocidad crítica, ¿no? Como podemos ver, F1 para la velocidad entre la velocidad crítica menores a 0.5, dice, ¿no? Es igual a 0. Y para la velocidad media entre la velocidad crítica menores a 0.5 es esta, ¿no? Reemplazando nos saldría, y cada una de ellas, ¿no? Escogemos a la que más se asemeja o a la que cumple, ¿no? Pero la condición más común en esta última es cuando la velocidad media del agua es igual entre la velocidad crítica es mayor o igual a 1, ¿no? Y F2 es un parámetro que depende de la relación entre el tirante del flujo y el ancho de la pila, ¿no? Cuando F2 es el tirante entre el ancho de la pila es igual a 2 por la tangente hipérbola, ¿no? Reemplazando nos da, ¿no? Y escogemos, bueno, de acuerdo a eso, cuánto nos sale, y eso es nuestro dato. Y F3 es un parámetro que depende de la forma de la pila, ¿no? Aquí podemos escoger qué forma de pila queremos, ¿no? Si es rectangular, hidrodinámica o circular. En este caso nosotros vamos a trabajar para una pila rectangulares, entonces nuestra forma sería de 1.30. Aquí tenemos la ecuación del método de Shen, que F4 es un parámetro en función del ángulo de ataque del flujo y la relación entre la longitud de la pila, ¿no? Como se puede ver. Y este F4 se obtiene de la siguiente figura, ¿no? El ángulo de ataque que asumimos y L entre A, ¿no? Que cuánto nos da. De acuerdo a eso nosotros intersectamos y nos da el F4, ¿no? Y aquí tenemos Shen, la quinta ecuación, que depende del número de Reynolds para determinar la profundidad de socavación, ¿no? Aquí el número de Reynolds es igual a la velocidad del agua por el ancho de la pila entre la viscosidad. La viscosidad ellos ya habían planteado mediante la temperatura, ¿no? En este caso de nosotros sería la temperatura 20 y nuestra viscosidad sería de 1.07, ¿no? Ya ellos ya han creado su propia viscosidad, ¿no? Con esos parámetros ellos trabajan. Y Shen 1, aquí vemos que también trabaja en relación de número de Reynolds, que la velocidad por el ancho de la pila entre la viscosidad. Pero aquí la viscosidad es esta ecuación, ¿no? Ellos plantean que la viscosidad es de 1.2 por 10 a la menos 5. En cambio, el anterior era mediante temperatura, ¿no? Y así determinamos la profundidad de la socavación, ¿no? Reemplazando en nuestra ecuación. El Shen 2 es esta ecuación, que el número de Freud es igual a la velocidad entre la raíz cuadrada de la velocidad por el tirante, ¿no? Reemplazando obtenemos nuestra profundidad de socavación. Y aquí tenemos el cálculo de la socavación de Browser-Nicolai Shen para el puente de Buenos Aires, ¿no? Aquí para pilares circulares nos dice que tenemos los siguientes datos. El diámetro o ancho es igual, ¿no? Que es de 1.10, eso lo asumimos. Y el tirante es de 1.48, eso ya nos da el ingeniero como dato.
y el caudal va a ser para un periodo de 500 años que es igual a 77.70 metros cúbicos por segundo. Y el ancho del cauce es 12, ¿no? También ya nos da como dato. Y aquí el mu va a ser de 0.93. Este dato lo obtenemos de esta tabla 1, que es el factor de correlación por contracción del cauce, ¿no? Es la velocidad entre la luz libre, ¿no? Y sería de 0.93 relacionando. Y reemplazando en el coeficiente de alfa nos saldría de 3.62. Y la velocidad media tenemos esta ecuación y reemplazando nos saldría de 2.598 metros por segundo, ¿no? Y aquí tenemos las tres ecuaciones que son aplicables para pilares circulares, ¿no? Como ya dije anteriormente, la primera ecuación fue creada en 1985, que es, ¿no?, que está en función de la profundidad, que está en función del ancho, ¿no?, del ancho del agua. Y aquí vemos la ecuación y reemplazando nos saldría la profundidad de socavación de 1.54, ¿no? Para la otra fórmula de 100 para flujos sin transporte de sedimentos tenemos la fórmula y reemplazando nos da de la profundidad de socavación es de 2.24. Y aquí la siguiente fórmula de 100 para flujos con transporte de sedimentos. Tenemos esta fórmula, reemplazando nos da que es de 3.21, ¿no? Y para pilares rectangulares, circulares y hidrodinámicas, ¿no?, se aplica la fórmula D, que es la cuarta fórmula que se cree que considera varios parámetros, ¿no? Aquí tenemos nuestros datos, que son las mismas, y solo, ¿no?, nuestros datos, y considerando eso sacamos nuestra velocidad crítica, reemplazamos y nos da este dato, ¿no?, que es de 0.279. Y nuestro coeficiente, ¿no?, ya lo había explicado anteriormente como lo hemos hallado de esta tabla, y nos da nuestra alfa es de 3.62 y nuestra velocidad es de 2.598, ¿no?, que anteriormente ya lo habíamos calculado. Y entonces hacemos la relación entre los parámetros, que es la velocidad entre la velocidad crítica, nos da, ¿no?, reemplazando entre la velocidad y la velocidad crítica nos da de 9.31, que la primera función de F1 no cumple, ¿no?, que son menores para 0.5, y aquí también reemplazando no cumple, y aquí nos dice para V, para la velocidad entre la velocidad crítica, que son mayores a 1, entonces ok, nos cumple y este valor tomamos. Y en la siguiente tenemos, ¿no?, para cómo calcular el F2. El F2 reemplazamos, ¿no?, 2 por el tangente de hipérbola por la altura, que es 1.84, entre el ancho, ¿no?, que es 1.10, y reemplazando nos sale de 1.74, ¿no?, nuestra F2. Y nuestra F3 nos saldría, ¿no?, vamos a escoger con qué pila estamos trabajando. En este caso para pilas rectangulares, que sería 1.30, nosotros asumimos 1.30, y para el F4 ¿no?, vamos a hallar de la relación entre la longitud y la pila, ¿no?, y el ancho de la pila. Aquí vamos a tener nuestro ángulo de ataque era 0, ¿no?, que hemos asumido, y LA, la longitud entre el ancho. ¿Cuánto es la longitud? Es de 8, entre el ancho lo dividimos y nos sale de 7.27, y intersectando nos saldría de nuestro F4 sería 1, ¿no? Y aquí tenemos los resumen de F1 sería 1, de F2 sería de 1.74 y F3 sería de 1.30, ¿no?, que anteriormente ya habíamos calculado, y de F4 sería 1. Entonces nosotros reemplazamos en la ecuación 4, que, ¿no?, reemplazando nuestros datos
nos saldría la profundidad de socavación sería de 2.597. Y para la quinta ecuación, ¿no?, de Shen, Snyder y Karaki, que trabaje en función del número de Reynolds, ¿no?, reemplazamos nuestros datos y nos sale, ¿no?, de el número de Reynolds de 2 millones. Y aquí, para determinar la profundidad de socavación, reemplazamos también nuestros datos y nos sale que la profundidad de socavación es de 2.2. Y aquí vemos la sexta ecuación, que es de Shen 1. También trabaja con número de Reynolds, ¿no? Y reemplazando nuestros datos nos saldría, ¿no?, de 238.150. Y aquí ya únicamente ya trabaja nuestra viscosidad, sería esto, ¿no? Y para calcular la profundidad de socavación reemplazamos y nos sale de 1.55. Shen 2 nos dice que aquí ya trabaja con el número de Frode, ¿no?, para el cálculo de la socavación. Reemplazando nos da el número de Frode de 0.68 y esto reemplazamos aquí para cálculo de la profundidad de socavación nos da de 3.2, ¿no?, que sería nuestro resultado. Y aquí tendríamos el resumen de nuestros resultados del puente de Buenos Aires, ¿no?, de las 7 ecuaciones, ¿no? Y aquí tenemos para el puente de la curva, que haríamos los mismos, ¿no? Para pilas circulares tendríamos los siguientes datos. El diámetro de la pila sería 1, el tirante sería de 2.04, aquí ya cambia, ¿no? Y el caudal también de 242.70 metros cúbicos por segundo para un periodo de 500 años. Y el ancho del cauce sería de 20, ¿no?, que para la curva, ¿no?, para el puente de la curva. Y aquí el coeficiente sería de 0.95, que ya les había explicado cómo se saca. Y calculamos, ¿no?, nuestro coeficiente de alfa y nuestra velocidad media, ¿no?, que sería de 3.94. Y aquí aplicamos las 3 ecuaciones que sirven para pilares circulares, ¿no? Y tenemos la primera ecuación que sería de reemplazando en la primera ecuación nos saldría de 1.4, ¿no?, la profundidad de socavación. Y en la ecuación 2, que es para flujos sin transporte de sedimentos, la profundidad de socavación es de 2.74. Y para la tercera ecuación, para flujos con transporte de sedimentos, la profundidad de socavación sería de 3.99. Y aquí vamos a hacer para pilares rectangulares, circulares e hidrodinámicas, ¿no?, para el puente de la curva, que es la fórmula D, ¿no?, la más amplia. Tenemos los datos y calculamos, ¿no?, nuestra función en los parámetros, ¿no?, que comúnmente se usaba, ¿no?, para F1, que es la velocidad media entre la velocidad crítica, ¿no?, y nos sale reemplazando nos sale de 13.41 y nos dice que la primera función no cumple, la segunda función no cumple y la tercera función cumple y sería 1, ¿no? Y aquí también sería para nuestra F2, sería reemplazando en esta ecuación, sería de 1.93, ¿no? Y aquí también para F3, ¿no?, calculamos de acuerdo a la forma de la pila, ¿no?, que sería de 1 punto para pilas rectangulares que estamos trabajando. Y aquí la F4 relacionamos, ¿no?, el ángulo de ataque va a ser 0 y la L sobre A, ¿no?, el largo de la pila entre el ancho es de 8, nos dice, y buscamos 8, ¿no?, donde se encuentra 8 y 0, y nuestro K va a ser 1, ¿no?, nuestro coeficiente sería 1 para el F4. Y aquí tenemos los resúmenes de nuestro F1, F2, F3, los resultados, ¿no?, y reemplazamos a nuestra ecuación y nos daría de la profundidad de socavación sería de 2.51. Y también reemplazando en
en 100 de Snyder y Karaki nos da, dice, la profundidad de excavación de 2.69. Y aquí la ecuación de 101 nos da la profundidad de excavación de 1.90. Y en la 102 también nos da la profundidad de excavación de 3.34, reemplazando en las ecuaciones, ¿no? Y aquí tenemos el resumen de nuestros resultados para el puente de la curva. Y también así calculamos para los demás puentes, ¿no? Para el puente la Trilce, en la que se cambian nomás, ¿no?, los datos de acuerdo a los datos que nos brinda el profesor, ¿no? Y así calculamos nuestro F1, F2 y F3 y F4, ¿no?, en la que reemplazamos. Y reemplazando nos da nuestra profundidad de excavación de 0.78. Y aquí tenemos el 101, reemplazando en estas ecuaciones nos da de 0.93, que es la profundidad de la socavación, ¿no? Y aquí también nuestra profundidad de socavación nos da 101 de 0.66. 102 nos dice que es de 1.29. Y este es el resumen de nuestro resultado de la Trilce, del puente de la Trilce, ¿no? Y aquí también lo mismo hacíamos por el puente La Cuchilla, ¿no? Nuestros datos ingresamos y reemplazando en la primera fórmula nos da de 1.12, 1.13, 1.53, ¿no?, reemplazando en nuestras ecuaciones. Y aquí también calculamos, ¿no?, que nuestra F1 va a ser de 1, nuestra F2, 2, 1 también, y nuestros resultados va a ser F1, F2, F3 y F4, ¿no?, que ir reemplazando nos da la profundidad de excavación de 0.85. Y también para la ecuación 5, para el puente de Cuchillo 1 nos da, dice, la profundidad de excavación va a ser de 1.1. Y 102 nos da también que es la profundidad de excavación de 0.78 para la Cuchilla 1, ¿no? 102 nos dice que la profundidad de excavación es de 1.60. Y aquí tenemos el resumen de los resultados del puente de Cuchilla 1. Y aquí también hacemos lo mismo, ¿no?, el puente Cuchilla 2. Y tenemos nuestros datos, reemplazamos, sacamos nuestros datos, ¿no? Y reemplazamos aquí nos da la profundidad de excavación para F4, para la fórmula, ¿no?, sería de 1.11. Y así calculamos, reemplazamos y nos sale nuestro resultado final para el puente de Cuchilla 2, ¿no? Aquí tenemos el código de programación que se hizo en el editor de brackets de JavaScript. Aquí tenemos nuestro método de Shen y le damos a correr, ¿no? Y nos sale esta ventana que hemos realizado para todos los métodos, ¿no? Para método Carten, Shen, método Hanko y los demás. Y aquí solo vamos a seleccionar el método de Shen y tendríamos nuestra entrada de datos, ¿no? Y ingresamos nuestros datos, que el diámetro va a ser de 1.10, el tirante va a ser de 1.48, el caudal va a ser de 77.70 y el B de 12, el ancho del cauce, y el D50 va a ser de 0.00075, ¿no?, el diámetro, y nuestro mu sería de 0.93 entre la relación de la velocidad del agua y la luz libre, ¿no?, que nos sale de 0.93. Y nuestro diámetro sería nuestro largo de pilar sería 8, nuestro ángulo de ataque va a ser 0, y aquí vamos a seleccionar de acuerdo a la pila, ¿no?, en este caso pila rectangular. Y aquí vemos el diagrama, ¿no?, que ya solo se calcula nuestro ángulo de ataque, hemos puesto 0, y la relación entre la longitud y el ancho de las pilas sale 7.27 y intersectando sería 0, ¿no? 1 diré. 1. Y aquí
escogemos, ¿no? De acuerdo al lugar, nuestra temperatura en este caso sería 20. Aquí la D va a ser el ancho o el diámetro, ¿no? En este caso. Y ponemos calcular, ¿no? Y nos calcula para todas las ecuaciones que vamos a comparar ahorita. Para la primera ecuación nos calcula, ¿no? De que la profundidad de su cavación es de 1.54 el primer Shen, y también vemos que es 1.54, ¿no? Y para la siguiente fórmula nos dice que la profundidad de su cavación es de 2.24 y es correcto, ¿no? Que en nuestro Excel también es 2.54. Para la tercera ecuación es de la profundidad de su cavación es de 3.21 y también nos cumple, ¿no? Y aquí para la ecuación, ¿no? Estos son para pilas circulares, ¿no? Las tres primeras que hemos mencionado. Y las siguientes van a ser para pilas rectangulares, circulares e hidrodinámicas, ¿no? Para la ecuación cuarta nos sale nuestra profundidad de su cavación 2.50, ¿no? Ya, pero aquí ya se redondeó, ¿no? Y también cumple. Y para la fórmula quinta nos sale que es de 2.20 la profundidad, ¿no? Y también nos cumple. Para la fórmula sexta nos sale que la profundidad de su cavación es de 1.55 y es correcto, ¿no? Comparando con el Excel. Y para la fórmula séptima también, ¿no? Nos sale que es de 3.20 redondeando ya, ¿no? Y así nuestro método que se realizó cumple, ¿no? Para todos los casos. Buenos días, a continuación vamos a continuar con la explicación del método Massa y Sánchez. Mi nombre es Óscar Pérez Cosimeita, estudiante de la Universidad Peruana Unión y a continuación vamos a explicarles el método Massa y Sánchez, ¿no? Que es para el cálculo de socavación local en las pilas, ya sean circulares, rectangulares o elongadas. Como introducción podríamos decir que el método Massa y Sánchez es aplicable para cauces cubiertos por arena y grava, y fundamentalmente consiste en la aplicación de curvas que se elaboraron a partir de resultados experimentales, ¿no? Y como objetivos tenemos el objetivo general, que es aplicar el método Massa y Sánchez para el cálculo de socavación local en las pilas de los puentes. Y como objetivos específicos nos hemos propuesto lo siguiente, ¿no? Aplicar los diagramas de Massa y Sánchez para determinar la socavación local según el tipo de pila para cada puente, verificar su eficiencia de cálculo de socavación para diferentes tipos de cauces y diferentes geometrías del pilar y diferentes tipos de lechos, ¿no? Verificar la eficiencia del método en la aplicación a diferentes cauces también. Dentro del marco teórico podríamos decir que este método consiste en la aplicación a cauces cubiertos por arenas y gravas, ¿no? Bueno, este método ha surgido a partir de experimentos realizados por los ingenieros Massa y Sánchez con materiales granulares, ¿no? Y de acuerdo a ello, el método estableció el uso de curvas elaboradas a partir de resultados que se estudiaron experimentalmente, el cual se ha hecho en laboratorios de División de Investigación de la Facultad de Ingeniería UNAM en México, ¿no? Bueno, estas curvas se obtuvieron a partir de materiales que tenían diámetros de 0.17 milímetros a 0.56 milímetros, ¿no? Entre esos rangos variaba el diámetro del material de experimento que se hizo. Bueno, este método se deriva a partir de la ecuación de Larsen y Yarolski, ¿no? Los ingenieros Massa y Sánchez han utilizado esas ecuaciones para proponer su método, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los tipos de pilares que han estudiado los ingenieros, ¿no? Según los estudios experimentales que se hicieron, se llevaron a cabo en un canal de 15 metros de longitud con un ancho de 2 metros
Y bueno, en la sección inicial se dispuso un alimentador y distribuidor de arena, ideado especialmente para regular el caudal sólido que debería suministrar al canal. Bueno, y acá podemos apreciar, tenemos el pilar que es rectangular, ¿no? Que se usó, otro pilar que se usó es que es circular y por último tenemos pilar elongado, ¿no? Las tres pilares se aplicaron para este método, ¿no? Los ingenieros han usado esos tres pilares y con ello han calculado sus diagramas, ¿no? Bueno, estas tres secciones que se han usado en el cauce de 15 metros se colocaron a cada pilar, por ejemplo, como milímetros, ¿no? Para medir el nivel de socavación que sufrieron. Y de acuerdo a eso se han establecido esas curvas o diagramas, ¿no? Para usar. Bueno, a continuación tenemos las ecuaciones, ¿no? La primera ecuación podemos encontrar en el manual de hidrología e hidráulica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en donde el parámetro principal es el número de Frode, ¿no? Que se utiliza. Y para ello se utilizan diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, tenemos la profundidad del flujo, ancho de pilar, ángulo de ataque, el diámetro de partículas, no se toma en cuenta para este método. Y tenemos, por ejemplo, para calcular la velocidad tendríamos que tener un coeficiente alfa, ¿no? Nuestra ecuación es el coeficiente alfa, el cual necesita un caudal, una altura del tirante, un ancho efectivo y un coeficiente mu, ¿no? Y esto depende de acuerdo al ancho del cauce y a la velocidad del cauce, por ejemplo, promedio, ¿no? De acuerdo a eso, en la tabla que tiene, de acuerdo a eso podemos escoger, ¿no? Y que nos calcula y de acuerdo a eso ponemos la altura del tirante para calcular la velocidad real sería, ¿no? La altura del tirante entre la altura socavada, ya, ¿no? En este caso nosotros a la altura socavada hemos asumido ya, tenemos la altura del tirante del agua y para la altura ya socavada hemos asumido 1,50 m más, ¿no? O sea que nuestro HS sería tirante más 1,50 m, ¿no? Para calcular la velocidad. Y con ello vamos a reemplazar nuestra fórmula para estimar el número de Frode, ¿no? El cuadrado del número de Frode sería velocidad al cuadrado entre la gravedad y el tirante, ¿no? Después de calcular nuestro número de Frode, vamos a evaluar el factor de corrección F. Eso es de acuerdo al ángulo de ataque que se le va a aplicar a nuestro puente, ¿no? O sea que el ángulo de ataque que tenemos acá en nuestro pilar, la dirección del flujo tenemos que estar acá y ese ángulo que forma, ¿no? Es el ángulo de ataque. Eso depende si no tiene ángulo de ataque ya sería cero, ¿no? Y de frente 1, pero si el pilar con la velocidad del flujo va a formar un ángulo, entonces tenemos que interpolar si no están dentro de esos balones, ¿no? Si no es 15, 30 o 45, se tendría que interpolar y de ahí nos vamos a sacar un factor FC, ¿no? Y eso le multiplicamos solo a nuestro número de Frode y ya sería corregido. Seguido de ello vamos a calcular la relación de tirante entre el ancho efectivo, ¿no? Que sería este ancho pilar proyectado, ¿no? Ancho del pilar proyectado. Y lo mismo, ¿no? De acuerdo al ángulo de ataque se va a generar. Si el ángulo de ataque es cero, nuestro ancho del pilar proyectado va a ser igual al ancho del pilar. Y a continuación tenemos nuestros diagramas que los ingenieros más anchos han establecido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, para seleccionar la curva debemos usar de acuerdo a la forma, ¿no? Acá tenemos para la forma que es rectangular, ¿no? Que sería esto. Para la forma rectangular tenemos la siguiente, ¿no? Y acá, a ver, tenemos acá más o menos los datos que debemos tomar, ¿no? HS, HS total, nuestra socavación, nuestra forma de nuestra, ¿no? Y de acuerdo, en la eje de las abscisas debemos o mejor dicho, en el eje horizontal vamos a poner el número de Frode elevado al cuadrado. Y en la eje vertical derecha vamos a colocar, por ejemplo, la relación, ¿no? El HS entre el ancho del pilar proyectado. De acuerdo a ello vamos a intersectar y vamos a poner el H total entre ancho proyectado, ¿no? En este lado nos va a salir. Lo mismo, la misma lógica se usa para los siguientes pilares también, solo que diferentes, varían, ¿no? Solo varían algunas cantidades, ¿no? Usando el mismo método
aplicamos y calculamos la relación de H total entre ancho proyectado. Y por último tendríamos la ecuación para estimar, ¿no?, que la socavación sea igual al ancho total entre el tirante del agua. Bueno, y a continuación tenemos la ecuación 2, ¿no? Bueno, la ecuación 2 fue establecida, no se puede encontrar en el artículo que han presentado los ingenieros Massa y Sánchez, como lleva por título Contribución al estudio de socavación Massa y Sánchez, dice, ¿no? Y bueno, es la primera ecuación que han establecido, ¿no?, de acuerdo a ese estudio. Y por ejemplo, y acá podemos ver que usan velocidad, ancho del pilar, gravedad y el diámetro de sedimentación, ¿no? Tenemos esas variables y también usan dos factores, ¿no?, que es factor K1 y K2. El K1 es de acuerdo al ángulo de ataque, ¿no? Factor K1 será 10 cuando el ángulo o cuando el pilar es circular, ¿no? O cuando el ángulo de ataque, por ejemplo, no, cuando el pilar es circular K1 es 10, pero cuando el pilar tiene diferentes grados de ángulo de ataque interpolando, o si es valor igual a uno de esos valores que tenemos en la tabla, entonces sería diferente, ¿no? El valor K2, de acuerdo a este diagrama, tendríamos que tener nuestra relación que es tirante entre ancho y el número de Frode, ¿no? Teniendo estos dos datos, intersectamos y calculamos nuestro K2. Con ello ya estaremos calculando, ¿no? A continuación vamos a ver una aplicación, ¿no?, que se hizo de este método para 5 puentes, ¿no?, que se ha dado en el curso de estructuras hidráulicas que el ingeniero Carlos nos ha dado. Y para ello tenemos puente Cuchilla 1, puente Cuchilla 2, puente Buenos Aires, puente La Curva y puente Trilce. Bueno, acá podemos ver la aplicación al puente Buenos Aires, ¿no? Tenemos nuestros datos, por ejemplo, caudal para un periodo de retorno de 500 años tenemos 77.9 metros cúbicos por segundo. Tirante también para el mismo periodo tenemos 1.48. Y el ancho del pilar más o menos hemos asumido, ¿no? Por ejemplo, por un tema académico hemos asumido 0.60, ángulo de ataque también 0. Bueno, diámetro del pilar que se utiliza para la ecuación 2, ¿no? Y más o menos hemos asumido que es dentro del rango que se establece el método, ¿no?, que tiene que ser de 0.17 a 0.56 milímetros. El ancho efectivo del cauce, la longitud de los pilares, ¿no? Y la prima ya se calcula, ¿no?, de acuerdo al ángulo de ataque. Bueno, tenemos cálculos previos que se calculan el coeficiente alfa, que es de acuerdo a la ecuación que se ha mencionado, ¿no? Y ahí tenemos el factor mu. El factor mu se calcula de la siguiente tabla. Y aquí tenemos nuestra tabla, ¿no? Y el factor mu depende de la velocidad y de acuerdo a la luz libre, ¿no? Por ejemplo, para una velocidad de 2.5 metros, que es lo promedio, ¿no?, de aguas, y luz libre, que es acá tenemos 12, entonces estaría aquí, ¿no? Está entre 90 y 93, ¿no? Entonces por eso hemos asumido acá 90. Y de ahí nos calcula nuestro coeficiente alfa, que sería 3.753, ¿no? Y seguido calculamos nuestra velocidad real, reemplazando más datos, nos sale 2.43 metros por segundo. Ahora calculamos nuestro número de fraude, solo reemplazamos y tenemos los siguientes datos, ¿no? Nuestro número de fraude elevado al cuadrado sería 0.404. Evaluamos el factor de corrección de acuerdo al ángulo de ataque, pero como nuestro ángulo de ataque es 0, entonces sería 1 de freno, ¿no? Ahora ya tenemos estos dos datos, ¿no?, velocidad de fraude al cuadrado, y también hemos evaluado H del tirante entre el ancho proyectado, ¿no? Teniendo estos datos, vamos a nuestro diagrama que estableció los ingenieros Massa y Sánchez, ¿no? Este es para pilares rectangulares, tenemos entonces, intersectamos, ¿no? En la eje X tenemos este número de fraude 0.404, nos está cayendo, ¿no? 0.404, ahí tenemos nuestra intersección para arriba, y la horizonte, y el otro que tenemos la relación del tirante entre ancho proyectado, que sería 2.46, ¿no? Acá sea 2.5 más abajito, entonces vamos, intersectamos, está entre 4 y 5, nos acerca, entonces
se acerca más a 5, entonces 4.74 tomamos, ¿no? Y el 4.74 es de la tabla anterior, ¿no? Que hemos intersectado de aquí. Tenemos nuestro número de fraude, nuestra relación de tirante en el ancho proyectado, nos resulta altura total entre el ancho proyectado. Y ahí tenemos 4.74. Tenemos nuestro ancho proyectado, nos multiplicamos, entonces altura total sería 2.84, ¿no? Y para calcular la altura de socavación solo hacemos una diferencia de altura total entre tirante. Haciendo esta operación nos sale 1.36 metros, ¿no? Que es la socavación para el puente Buenos Aires, ¿no? Utilizando la ecuación 1. Bueno, utilizando la ecuación 2 tenemos los siguientes datos, ¿no? Diámetro de sedimentación, el W es el ancho del pilar nomás, ¿no? Solo que las dos fórmulas son ancho del pilar, solo que con diferentes variables, no solo letras, nomás un cambio, ¿no? Ya tenemos nuestra velocidad que hemos calculado, tirante, ángulo de ataque, y acá solo variarían en los factores nomás, ¿no? El factor para el primero tenemos que nuestro factor se calcula de acuerdo al ángulo de ataque también, ¿no? Y acá tenemos 0, 10, de acuerdo, ¿no? Cuando es 0 es 8.5. Nuestro ángulo de ataque, el factor de corrección por el ángulo de ataque sería 8.5. Nuestro factor 2 aquí sería de acuerdo a la relación de tirante entre ancho y el número de fraudes, ¿no? Como podemos ver acá, intersectamos de acuerdo a nuestros datos, ¿no? Acá nos va a salir la relación y el 2.58 que es el número de fraude. 2.58 estaría por aquí y la relación nos sale más grande, ¿no? Eso quiere decir que este método no vamos a utilizar para este puente. El método de la ecuación 2 no funciona para este puente, ¿no? Que se hizo para ti, para un tirante, ¿no? Para la ecuación 2 más o menos se tiene que usar cuando los tirantes son más altos y más, más profundos tienen que ser los tirantes de agua, ¿no? Y nuestro ancho de pilar también tiene que ser un poco más, pero sobre todo depende de la altura del tirante, ¿no? Tiene que ser un poco más para utilizar esta ecuación. Pero por el tema académico se asumió que se ha proyectado que como está en 25, 30 más o menos cerca a 0, se ha tratado de colocar el 0.58, ¿no? Por eso el valor de K2 hemos puesto 0.08, ¿no? Que es casi 0, ya hay más o menos un promedio de 1.3, ¿no? Bueno, también se hizo los métodos en el lenguaje JavaScript, ¿no? Usando el bracket se ha programado y a continuación tenemos, ¿no? Igual la misma aplicación del Excel, vamos a meterlo al JavaScript, ¿no? Y tenemos lo siguiente, ¿no? Que es para rectangular tenemos caudal, reemplazamos los mismos datos, caudal 77, tirante 1.48, ancho 0.60, ángulo de TEC 0, diámetro 17 y los mismos datos. De acuerdo a nuestro diagrama calculamos la relación H total entre ancho proyectado y el otro también. Y siendo un resultado, ¿no? Por ejemplo, podemos ver para el primer método nos sale que las alturas de socavación es 1.36 y vamos a nuestro Excel, también nos sale 1.36, solo que en nuestro programa es programado con 3 decimales y en el Excel está con 2 decimales, ¿no? Pero como podemos apreciar es la misma resultado. Por ejemplo, la ecuación 2 también, mira, en el programa nos sale 1.269 y en nuestro Excel nos ha salido 1.27, solo redondeando nomás, ¿no? Y bueno, continuando, vamos a explicar nuestra hoja de cálculo que tenemos, ¿no? Ahora vamos a explicar para el puente la curva, ¿no? Bueno, en nuestra hoja de cálculo tenemos los dos tipos de pilas que podemos seleccionar, ¿no? Tenemos pila rectangular y nos sale más la idealización, ¿no? De igual manera, una pila circular y su idealización. Seleccionamos una pila elongada y nos sale su idealización. En esta oportunidad usaremos una pila elongada. El caudal para el río La Curva ya nos ha resultado por un periodo de retorno de 500 años, es 242.7 metros cúbicos por segundo, igual el tirante. El ancho del pilar asumimos 1.20
Y ahora vamos a dar un ángulo de ataque de 5 grados, ¿no? Acá podemos ver más o menos cómo es el ángulo de ataque, cuál dirección, ¿no? Podemos apreciar. Diámetro de sedimentación 20 milímetros. El ancho efectivo del cauce 20 metros, longitud 8 metros y se calcula la prima. De acuerdo al ángulo de ataque, ¿no? Tenemos los cálculos previos, el coeficiente alfa tenemos aquí, necesitamos el coeficiente mu, que es el factor de corrección, y de acuerdo a la longitud de la luz libre y a la velocidad podemos estimar que el factor mu va a ser 0.9, ¿no? Reemplazando tenemos que el factor alfa es 4.1 y entonces calculamos nuestra velocidad real. Nos sale 3.81 metros cúbicos por segundo. Aplicando la primera ecuación tenemos el número de Frode, que es reemplazando nos sale 0.0725. Ahora evaluando el factor de corrección FC tenemos que esta es la tabla que nos dan para el ángulo de corrección. Entonces interpolando, acá tenemos el cuadro que interpola y nos sale que es 1.08. Con este factor de corrección multiplicamos nuestro número de Frode, entonces nos estaría resultando 0.785. Ahora calculamos la relación de la altura del tirante entre el ancho proyectado, ¿no? Y nos sale 2.9. Con estos dos valores que tenemos, nosotros vamos a intersectar en nuestro diagrama, ¿no? Y como vamos 0.79, 0.79 estaremos ubicando en este lado, ¿no? 0.79 por ahí. Y para arriba 2.93, entonces la intersección es 4.85 por ahí. Ponemos 4.85. Entonces podemos calcular nuestra altura total, que es 3.38 metros. Haciendo la diferencia de altura total entre la altura del agua, nos sale con la socavación de 1.34 metros. Aplicando la segunda ecuación, tenemos la ecuación principal de los señores Massa y Sánchez. Acá están nuestros datos que hemos ingresado. Entonces usamos nuestro factor de K para calcular. Tenemos, ¿no? Acá nuestro, de acuerdo a la temperatura, o mejor dicho, de acuerdo al ángulo de ataque, con 5 grados, interpolando nos sale 8.60, ¿no? Ya tenemos nuestro factor K1 y nuestro factor K2 es de acuerdo a la relación del tirante entre el ancho y el número de Frode. La relación del tirante entre el ancho nos sale 1.70 y el número de Frode 1.20. Y de acuerdo viendo acá no aplicaría, ¿no? Para este puente, pero por motivo académico ya pondría un punto cero, número más pequeño, ¿no? Y aplicando este nos sale 0.6 metros. Bueno, para comprobar la programación que se hizo en Excel y la programación que se hizo utilizando el editor Bracket, que es para JavaScript, HTML y CSS, entre otros, ¿no? Tenemos acá nuestro lenguaje de programación que sería JavaScript, ¿no? Hace toda la programación y de todos los métodos, ¿no? Que tenemos método datos, método Shen, Masa, que es nuestro método Armachillan, Karsten y Anko. En nuestro caso es método Masa, ¿no? Entonces hacemos correr, y nos resulta, seleccionamos, ¿no? Método Masa, nuestro método que queremos. Y acá nuestra pila circular nos da la idealización rectangular, de igual manera la idealización y la elongada. Nuestro caudal es 242.7, tirante de 2.04, ancho de 1.20, ángulo de ataque de 5, diámetro de dimensión 0.20 milímetros, ancho de 20, luz, lo largo de 8 metros, el A' se calcula solito. El mu calculamos de esta tabla, ahí tenemos la luz y el velocidad intersectando, nos sale 0.90, ¿no? Y
Para calcular la relación de altura total entre esto vamos a ver el diagrama. De acuerdo al diagrama que ya nos imprime, ¿no? Más o menos con los datos que hemos ingresado anteriormente, estamos ingresando, ya se calcula el número de fraude y la altura HA, ¿no? Entonces, como si intersectamos, ¿no? Ubicamos 0.78, nos estaría en esta dirección, ¿no? Vamos en esta dirección y nuestra relación de este 2.90, ¿no? Cerca de 13, ¿no? Por aquí, ¿no? Esta dirección jalando, intersectando sería 4.85 también. Reemplazamos 4.85. Igual para el factor, para la ecuación 2 necesitamos el factor K2, ¿no? Entonces vamos al diagrama, este es su diagrama que se imprime, ¿no? El valor, la relación del tirante entre el ancho es 1.70, más o menos estaría por aquí. Y la relación de esto sería 1.23, que es el número de fraude, pero nuestro número de fraude es hasta 0.25 nomás, entonces no aplicaría tampoco. Igual que en la Excel, entonces por motivo académico nos asumiremos el 0.05. Calculamos, entonces nos botan los siguientes resultados, ¿no? Para la primera ecuación, la socavación es 1.34. Vamos a nuestra hoja de Excel y podemos comprobar que el método, acá está nuestro resumen, 1.34, solo que en la programación está con 3 decimales, ¿no? 1.341. Es lo mismo. La segunda ecuación nos sale 0.635, ¿no? En nuestra hoja 0.64 solo se redondea. Bueno, de esta forma podemos comprobar que nuestra programación, nuestro Excel están bien y podemos decir que la primera ecuación es más aplicable que la segunda, ¿no? Buenas a todos, soy Yoseli Medina y continuando con el video voy a hablarles o voy a explicar acerca del método Arunachalam para el cálculo de la socavación. Bueno, el objetivo es determinar la influencia de los parámetros geomorfológicos, hidráulicos, geotécnicos y la geometría del puente en la socavación local en la base del pilar de los puentes Buenos Aires, La Curva, Trilce, Cuchilla 1 y Cuchilla 2. Bueno, también es realizar los cálculos de socavación en los puentes mediante este método, ¿no? Y pues este método calcula la profundidad de la socavación y no considera el tirante hidráulico ni el ángulo de aplicación de la corriente. El método no especifica el rango de la aplicación en cuanto al tipo de régimen de la corriente, ni las características geotécnicas del material de fondo para el que fue desarrollado. Bueno, Arunachalam realizó una modificación de la ecuación de English-Pona en 1948. Y del cual se obtuvo la siguiente fórmula. Y además quería mencionar que esta ecuación o este método es para suelos cohesivos. En este caso estaría bien aplicarlo, ya que en los 5 puentes que se pudo observar en los estudios de suelo, se vio que la mayoría era arcilla, el tipo de suelo era arcilla. Bueno, en el puente Buenos Aires se dio el caudal, que es 77.9 metros cúbicos por segundo, y pues como para aplicar este método se necesitaba el ancho de la pila, se asumió un ancho de pila. Bueno, se asumieron varios anchos de pila, desde el 0.5 hasta el 1.25. Además, el docente había facilitado los resultados o la socavación de cada puente. Y se puede apreciar que para un ancho de 0.5 hay una socavación de 0.5 también. Y para un ancho de 0.75 hay una socavación de 2.23. Y como el profesor, como ya lo había mencionado, ya había facilitado el resultado, se puede ver que era la socavación de 2.52. En este caso, para un ancho de 0.8 era 2.52, ¿no? Y bueno, acá se puede ver la ecuación y que está desarrollada. Además,
se hizo un gráfico donde se pudo ver que mientras es mayor el ancho de la pila, también es mayor la socavación, como se puede observar en la imagen. Y bueno, el tipo de suelo, según SUX, es CL, que son arcillas inorgánicas de baja compresibilidad. Esto se sacó del estudio de suelos que envió el docente. Y el tipo de suelo, según Ashto, también es un suelo limoso. Entonces, se podría decir que es un suelo cohesivo, ¿no? Los suelos cohesivos tienen mayor cantidad de arcillas y presentan menos probabilidades de que se produzca un derrumbe. Bueno, igual para el puente La Curva, que tiene un caudal de 242.7 metros cúbicos por segundo. En acá quería hacer una observación, ya que para caudales que son de 242, en este caso que es de 242, la socavación ya sale negativa. Bueno, no puede salir negativa, pues entonces este método solo se aplicaría para anchos de pila de 1 para arriba, pero para caudales que sean de 240, 242, así como en este caso. O sea, para pilas menores de 1 ya no aplicaría este método. Bueno, el tipo de suelo según SUX es limos inorgánicos de baja plasticidad, y según Ashto también es un suelo limoso. Bueno, para el puente Trilce se sacó de igual manera y se realizó un gráfico. Igualmente para el puente Cuchilla 1 y para el Cuchilla 2. Y pues en conclusión se pudo ver que este método es un poco más fácil de aplicar. Solo se necesita las características geométricas del puente, y además no se necesita la velocidad ni el caudal. Bueno, el caudal sí. No se necesita la velocidad, ninguna de las características hidrológicas, ¿no?, del río. Está programado en brackets la fórmula del cual se obtuvo lo siguiente, ¿no? El método Arunachalam. Se puede apreciar en acá que, bueno, esto es de los demás compañeros. Voy a apreciar aquí. En este caso, como en el primer puente tuvimos un caudal de 77.9. 77.9, ay no, acá. ¿Qué estoy haciendo? Ya. 77.9. Bueno, el ancho de la pila, bueno, en este caso, a ver, vamos a poner 0.8. 0.8 de ancho de pila y caudal 77.9. Y pues se pone para calcular y aquí está el resultado. Se aprecia que es el mismo que se había calculado. Esto se sacó de un Excel, y para comprobarlo que está bien se puede ver acá también, ¿no? Bueno, también se puede hacer que sale lo mismo, ¿no? Y se puede observar que sale lo mismo con el programa. Y bueno, eso quería ver, añadirles que mientras pones por ejemplo, para un ancho ya de 1, para un ancho de 1 también lo calculo, o sea, salen los puntos. Y ahora para un ancho de 0.75 también lo calcula. Bueno, bueno, eso sería todo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Keifer Malo Domínguez. Estudio en la Universidad Peruana Unión, sede Lima. Estoy en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela de Ingeniería Civil. Mi método que me tocó a mí es socavación por el método de Larras. Data del 1963, no he puesto su ecuación desde ese año que básicamente se creó. Y entonces la ecuación es de la profundidad de socavación medida a partir del fondo de cauce, son metros, ¿no?
Entonces vamos a ver también que vamos a tener la ecuación de 1.05K. El K básicamente está conformado por KF y K fino. Por ejemplo, acá tenemos que consiste el KF, es el factor de corrección por forma del pilar, y la otro que es factor de corrección por el ángulo de ataque de la corriente, ¿no? Entonces esto va a ser a la vez multiplicado por el ancho de la pila, que va a ser en metros, obviamente. A la vez va a ser elevado a la 0.75, ¿no? Pero básicamente y acá ya la he despejado porque acá está el valor, ¿no? Y acá esto es lo que de alguna manera corresponde a la ecuación. Y bueno, y acá tenemos lo que ya es una tabla que nos muestra factor de corrección, ¿no? Por forma del pilar, ¿no? Acá tenemos las formas son circular, lenticular, perfil hidrodinámico, ojo, Kuboski, elíptica, ojival, circular doble, oblonga, rectangular, chaflanada, rectangular, nariz triangular a 60 grados, nariz triangular a 90 grados, nariz parabólico. Entonces son las formas básicamente, ¿no? Y tenemos también lo que es el ancho de la pila. Acá tenemos básicamente de cada forma, ¿no? Y acá tenemos básicamente el CAR, que va a ser, estos son autores básicamente que tuvieron en consideración poner sus datos, no sé, de estadísticos, de que de alguna manera hicieron en ese entonces, ¿no? O sea, tienen datos, ya vemos que no tienen en otros cuadros, esto es, básicamente podría ser interpolado eso, ¿no? Y bueno, acá tenemos el primer cuadro, ¿no? Para el factor de corrección, acá también tenemos el factor de corrección del K, este es el KF y el otro es el K lambda, ¿no? Básicamente por el ángulo de ataque del flujo, el método de la raza. Acá, sí, ¿no? Bueno, acá tenemos básicamente lo que es ser básicamente los grados de alguna manera de inclinación, ¿no? De lo que debería ser esto, de lo que acabo de mencionar, del factor de corrección del ángulo de ataque de la corriente que va a venir. Entonces, vemos acá en la imagen que acá va a haber un ángulo de ataque de lo que llega a ser la socavación, ¿no? De la corrección, de lo que llega básicamente a ser esto, de la corrección por el ángulo de ataque. Entonces, acá está, digamos, también lo que es la forma de la pila, ¿no? Las plantas. Y acá tenemos también las formas en imágenes, ¿no? Tal lenticular, perfil hole, todo lo mencionado anteriormente, acá está. Entonces, estas son las formas de lo que es las pilas, ¿no? Y bueno, acá vamos a empezar básicamente lo que voy a hacer los cálculos para cada puente. Tenemos puente La Curva, el puente Trilce, y puente Cuchilla 1, puente Cuchilla 2 y lo que voy a hacer Buenos Aires. Entonces, básicamente se va básicamente a pasar a un Excel para poder hacer los cálculos. Y acá básicamente está calculado ya. Digamos que bueno, eh, como es mencionado anteriormente, como se ha sido mencionado, el ingeniero nos facilitó lo que llega a ser los diferentes tipos de suelos, estratos que de alguna manera se ha sacado en el estudio que se le ha hecho a los diferentes puentes, ¿no? Entonces básicamente vamos a poder empezar se empieza básicamente con la ecuación que de alguna manera acá lo tenemos, ¿no? Entonces para este puente la curva tiene por consideración primeramente el 1.05 que viene de la ecuación, y lo que es el KF, primeramente considerado que es la forma rectangular chaflanada. Y bueno, y acá tenemos la forma Tyson, ¿no? Que nos muestra su consideración, que es de 1.01, que básicamente es para rectangular chaflanada. Y bueno, yo lo consideré el 4 el ancho de la pila, porque básicamente no se considera, ¿no? Porque porque no especifica las fichas de cronometría. Bueno, yo pienso que de alguna manera esto es un dato conservador, ¿no? El 4. Entonces básicamente lo utilicé para ese medio. Y es así que también para la ecuación tuve por consideración poner básicamente el ángulo de 30 grados. Claro, obviamente siendo la forma de la pila rectangular, porque si se empieza básicamente con rectangular chaflanado, básicamente pues se va a terminar de alguna manera con rectangular. Y acá básicamente no es chaflanado, pero básicamente es rectangular. Y casi básicamente no difiere mucho, ¿no? Porque si hablamos ya de lenticular, por ejemplo acá lenticular y acá básicamente rectangular, entonces hay digamos una gran diferencia, ¿no? Entonces por eso considera básicamente el 2.09, que básicamente es del rectangular a 30 grados de corrección del ángulo de ataque, ¿no? Entonces,
básicamente está haciendo los cálculos, me sale 6.26, 27 metros, básicamente, ¿no? De lo que iba a ser la excavación que va a tener previamente, ¿no? Acá lo que tenemos es la profundidad de excavación, ¿no? De medidas a partir del fondo del caos. Entonces, ahora ya teniendo ese dato, quiero también mostrarles la programación, porque esto es básicamente programable. Entonces el programa es brackets, entonces vamos a abrir, se abre, ¿no? Pero antes quiero mostrarles también lo que llega a ser la programación. Quiero mostrarles lo que llega a ser, cómo de alguna manera es el manual, ¿no? El manual que se tiene para poder instalar. Quiero mostrarles también eso. Ahora el programa se instala de la siguiente manera. Vamos a crear una carpeta, ¿no? Creamos una carpeta, que el nombre del programa es Socovación Grupo. Bueno, esto lo desarrollamos grupalmente, y entonces a mí me toca lo que yo de Socovación por método de Larras. Entonces se hace esto, ¿no? Vamos a poner programación y incluimos ahí la carpeta, y luego vamos por el paso 2, instalamos el programa, hacemos doble clic izquierdo e instalamos el programa y lo ponemos básicamente next. Vamos a presionar next, y luego el paso 3 vamos a poner instalar, y bueno, el paso 4 bueno, va a demorar acá, no demora mucho, pero básicamente se tiene que esperar también. Y bueno, se pone finish, bueno, finalizar, y abrir. Podemos abrirlo como el paso 5, y básicamente es eso. Y acá está todos los métodos. Bueno, este es mi método básicamente de Larras. Acá está la portadita de todos los métodos, y acá está todo lo que es los métodos de nuestro grupo, ¿no? Que hemos tenido por consideración. Y acá tenemos la decodificación de lo que iba a ser básicamente nuestro programa. Pero bueno, lo voy a mostrar básicamente acá el programa, que ya está abierto. Y acá está todo el programa, ¿no? Ya luego que hemos hecho esto, hemos insertado el método de observación. Se hace así, abrir, y se abre esto, el index nada más. Abrir, y ya, ahí está todo. Ahí está todo. Perdón, esto no era. Abrir, era este main, perdón, main. Ahora sí, ¿no? A ver, ¿cuál era? El escritorio. Tenemos modelado. Trabajo, excavación, index. Acá está. Por fin lo llevo. Y acá está. Y luego, después de esto, se va a hacer acá el clic, y básicamente nos va a transferir una página, y en la portada de todos los métodos. Acá está la portada de todos los métodos de observación, y básicamente acá están todos. La Shen, Masa, que bueno, les ha tocado a mis compañeros, ¿no? Pues a mí me ha tocado básicamente lo que es el método de Larras. Y acá está. Ahora, vamos a empezar con esta metodología. Abrimos nuestro Excel, y para esto hemos utilizado estos datos, como les había mencionado anteriormente. Entonces, el factor de corrección por la forma de la pila, que he considerado que es 1.0 según Thiessen, ¿no? Según su consideración, las condiciones que muestra Thiessen. Entonces vamos a poner 1.01. Pero primeramente vamos a poner básicamente lo que va a ser forma de la pila, forma de rectangular chaflanado para el puente de la curva. Reticular chaflanado, acá está. Vamos a buscar. ¿Dónde está? Reticular chaflanado. Reticular, ahí está. Está. Rectangular chaflanado. Acá está, perdón, ya está, rectangular chaflanado. Luego de eso, vamos a poner el factor de la pila, del pilar. ¿Cuánto es el factor? Básicamente es el A. Entonces, ¿cuánto es este factor? El factor que es el A, ¿cuánto es? Es 4. Acá está, esta es la fórmula, 4. Entonces acá vamos a poner 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a ver el factor de corrección, cuál es, o sea, básicamente el KF. ¿En qué forma está? Esto es Thiessen. Entonces acá vamos a poner que Thiessen, según el autor Thiessen. Ahora, el factor forma de la pila. Factor forma de la pila, ¿cuánto es? Esto es Thiessen. ¿Cuánto es factor forma de la pila? 1.01. Y acá ponemos 1.01, y acá ponemos, bueno,
Y acá el factor del ángulo de ataque, vamos a ver el ángulo de ataque ahora. ¿Cuánto es acá? 2.09. 2.09. Perdón, está ¿cuánto? A 30. A 30. Tenemos 30 y el factor de ángulo de ataque ahora recién. 2.09. 2.09. 2.09. Vamos a ver, calcular y sale ¿cuánto? 6.27 metros prácticamente. ¿Y acá cuánto está? Acá cuánto está? 2.6.27. Igualito, sale igualito, sale la programación. Entonces básicamente está igualito, como podemos observar. Y es así que también se va a utilizar básicamente para todos los puentes. Por ejemplo, acá está el puente Trilce, está puente Cuchilla, puente Cuchilla 2, bueno, acá también mi puente Buenos Aires, básicamente, ¿no? Finalizando, ¿no? Y así se va básicamente a calcular para todos, ¿no? Bueno, me pasaría mucho tiempo si lo hago todo esto. Y bueno, y también, pues básicamente para mencionar que esto también tiene básicamente sus condiciones, digámoslo así, ¿no? Que bueno, es el máximo absoluto de la profundidad de socavación, es distinto al del equilibrio, ¿no? También es independiente del tirante y del diámetro del sedimento. Solución excesivamente simple del problema, ¿no? La profundidad de socavación solo está en función de las características de la pila, son conservadores, pues, ¿no? Aplicable solo en el caso general de alturas de agua superiores a 30 o 40 veces el diámetro del sedimento y de secciones con menos del 10% de contracción básicamente, ¿no? Y bueno, también tiene sus ventajas. Por ejemplo, una de sus ventajas podría ser que no considera ningún parámetro geotécnico del material del fondo. También es de uso práctico, permite un cálculo sencillo con resultados conservadores, pues, ¿no? A ver, al considerar solo la característica de la pila, es uno de los procesos, pocos autores que realiza estudios con varias formas de la pila. Por ejemplo, acá, como hemos visto, ¿no? Varias formas de la pila. Acá tenemos varias formas que les mencionaba, es lenticular, circular, perfil hidrodinámico, Joukowski, elíptica, ojival, circular, lobo. O sea, todo eso básicamente es, digamos, una ventaja que utiliza varios tipos de pilas, ¿no? Varias formas. Se adecua también para los diferentes ángulos de ataque de la corriente, ¿no? Bueno, sus desventajas, bueno, básicamente se limita para socavaciones extensas y muy profundas, ¿no? No abarca en sí, ni se centra en una sola pila, sino en varias, como les había mencionado. También pues es aplicable solo en el caso general de alturas de agua superiores a 30 o 40 veces del diámetro del sedimento y de secciones con menos del 10% de contracción, ¿no?